Damos inicio así a nuestro primer bloque del programa de hoy, en este caso para hablar con el ingeniero agrónomo Federico Lagraza. Un tema realmente muy interesante para los productores ganaderos, que es cómo ambientar sus lotes forrajeros. ¿Qué especie ubicar en qué lote y cuáles son las características o el manejo que debemos cumplir para optimizar la producción de las mismas? Para eso visitamos su establecimiento, donde hacen diferentes tipos de ensayos, y ahí pudimos ver qué especies podemos ver y en qué lote podemos ubicarlos. Vamos a disfrutar de esta entrevista. Bueno, Víctor, en primer lugar, muchas gracias por convocarme nuevamente y poder contarle a tu audiencia un poco de este tema, ¿no? Que se habla poco de pasturas y de manejo en implantación. Básicamente hay dos diferencias muy importantes, o sea, en cuanto a pasturas de otoño y en cuanto a pasturas de primavera. Si vos me preguntás a mí me gustan realizar las pasturas, o sea, por lo que he estudiado, en otoño. Básicamente, ¿por qué? Con respecto a primavera, porque las forrajeras están diseñadas de alguna manera a responder de una manera a la cantidad de horas de luz, ¿no? Cuando yo siembro pasturas en otoño, lo que crece de forma, de una manera armónica, es la raíz en la planta, y la cantidad de biomasa aérea es mucho menor, de alguna manera. Es lo mismo que le sucede a un cultivo de invierno, un trigo. Nosotros lo vemos chiquitito, ahí cuando implantamos nace y vemos chiquitito y por varios meses, pero lo que está haciendo el cultivo es ir por raíz, o sea, hacia los estratos inferiores. Lo mismo le pasa a una planta forrajera. Entonces, lo que yo quiero para lograr esa persistencia que uno se propone de 3, 4, 5 años en una pastura, es que realmente se implante de manera bien. Y no tiene que ver tanto con cómo la siembro, sino con en qué época de alguna manera yo la siembro. Otra, en contraposición, o sea, en primavera lo que sucede es al revés. Crece más la parte vegetativa muy rápidamente y muy lentamente la parte radicular. Entonces el productor generalmente lo que hace es, cuando siembra pasturas en primavera, ve que creció muy rápido por efecto de la temperatura y por efecto de las horas de luz que cambiaron, y lo que hace es pastorear con los animales. Y la mayoría de las plantas que nosotros hemos logrado terminan muchas veces en la boca de las vacas. Pero básicamente hay dos cosas del ambiente que van para atrás, o sea, en las pasturas de primavera, que son de alguna manera una lucha constante y difícil, que es lo que tiene que ver con las plagas y con las malezas. No es lo mismo implantar pasturas en otoño, donde el control de malezas que nosotros podamos lograr es mucho más eficiente, y esto simplemente porque estamos entrando en el invierno, y la temperatura de alguna manera marca el desarrollo de los insectos, y también así de las malezas, ¿no es cierto? Entonces, sembrar pasturas en otoño es ir de la mano con estas dos cosas, que son adversidades por el lento crecimiento que tienen las pasturas, que van en beneficio de ellas, ¿no es cierto? En contraposición, otra vez, si yo me sitúo en primavera, no quiere decir que esté mal hacerlas las pasturas en primavera, pero yo voy a tener que lidiar de alguna manera y prever, ser muy consistente en esta cuestión, ¿no es cierto? En saber que voy a tener plagas y malezas que me van a querer comer de alguna manera la pastura y perder cantidad de plantas por metro cuadrado. Hay un trabajo de INTA, que después no sé si por ahí podés ponerle a la audiencia, que es un gráfico muy simple, que habla de las especies, cómo se adaptan en función del pH, ¿no es cierto? Y divide a los tres grandes ambientes que conocemos, que es la loma, la medialoma y el bajo. Entonces, generalmente, en cuestiones más deprimidas, en los sectores bajos de los campos, tenemos pHs por encima de 7,5, 7,6,
que me están hablando de algún tipo de sodicidad o de alcalinidad o salinidad en esos ambientes, que son los ambientes generalmente dominados por el pelo de chancho y con algún afloramiento, por así decirlo, de sales en el invierno. Eso es una condición extrema. Pero bueno, ahí es donde nosotros de alguna manera tenemos que poner al jugador. ¿Quién es el jugador? La variedad que va. Esos ambientes, según este gráfico, están adaptados para agropiro, para festuca, para los lotus, corniculatus o tenuis. Si voy subiendo en la depresión ambiental o en el relieve y llego a una posición de medialoma, ya las especies de alguna manera van mejorando y el pH también va cambiando, virando más a valores cercanos a 7, a la neutralidad, y ahí podemos hablar de cebadilla, de festuca mismo, de trébol blanco, trébol rojo, etcétera, etcétera. Y ya en ambientes de loma, contamos con pHs por ahí cercanos a la neutralidad, donde generalmente la que domina es la alfalfa, como estamos parados ahora en un experimento de larga duración acá en el campo sobre alfalfas, el pastobillo, la cebadilla, los tréboles, y la mayoría de las especies que están adaptadas a algunos lugares. Ahora, eso también puede ser un arma de doble filo. Es muy importante tomar precaución, porque la agricultura argentina y la agricultura que nosotros tenemos acá en región pampeana, mejor dicho, es una agricultura de extracción. Si nos ponemos a evaluar los planteos de fertilización, se dieron en los últimos 30 años, o sea, y nosotros tenemos 150 años de agricultura en región pampeana, o un poco más, poco menos, variando. Y la alfalfa, en este caso, es una especie que es una de las especies que más calcio, por ejemplo, y bases por hectárea sacan. Entonces, ¿qué quiero decir con un arma de doble filo? Quizás hoy en ambientes donde nosotros pensamos que la alfalfa es la reina de las forrajeras y vemos que la alfalfa no produce lo que tendría que producir, sino que implanto una alfalfa y me desaparece más o menos a los 2 años o 3 años, empiezo a perder especies por todos lados. Básicamente eso es un trabajo que hicimos con la Facultad de Agronomía, con la Cátedra de Suelos, donde yo participé un tiempo. Tiene que ver básicamente con el pH. ¿Por qué? Porque las bases de alguna manera fueron extraídas de alguna forma y no hay bases suficientes para que la alfalfa se desarrolle. Pero en sí, hablamos de la alfalfa como planta, no, hablamos de un aliado muy importante que es justamente quien fija nitrógeno. Las leguminosas tienen la capacidad de fijar nitrógeno, como conocemos con la soja, y el microorganismo responsable de la fijación biológica de nitrógeno es Rhizobium mililoti, por ejemplo. Y bueno, Rhizobium mililoti funciona muy bien a pH por encima de 5,90, 6 para arriba. Ya cuando el pH es inferior a este valor, el nitrógeno provisto por la fijación biológica se encuentra en detrimento para la planta de alfalfa y el alfalfar no produce lo que tiene que producir. Entonces ahí es donde tenemos que manejar cuestiones ligadas al suelo, mejorar ese suelo con cuestiones que tienen que ver básicamente con el encalado y no con la aplicación de sulfato de calcio o yeso, como muchos tienen por adopción, ya que esa técnica, esa práctica es para utilizar en suelos alcalinos o suelos sódicos. Si yo quiero elevar el pH para que mis alfalfas sean ricas y estén bien provistas de bases, la práctica justamente es el encalado, que tiene que ver con la dolomita, que es carbonato de calcio. Es un tema no menor esto, porque en Santa Fe, por ejemplo, hablando con otros colegas, estaban reportando que tenían buenas cantidades de fósforo en el suelo, pero había una gran pérdida de bases, en la cuenca lechera estoy hablando, por ejemplo, y eso es atribuido básicamente a la pérdida de bases. Entonces, vos fíjate que estamos hablando de ambientes, ¿no es cierto?, para volver otra vez a tu pregunta inicial. Entonces, ¿cuál es la mejor receta que podemos tener? Y bueno, medir el pH del suelo, ir al suelo en profundidad, a ver si hay alguna limitación que a la alfalfa también le afecte, como puede ser un pan de arcilla, como puede ser un suelo tapto como tenemos en nuestra región, como pueden ser otras variables que limiten el crecimiento de la planta en productividad. Porque siempre digo que cuando uno planifica una pastura es una inversión por lo menos de 0 a 5 o 4 años. No desembolso tanta plata en hacer un cultivo. Pensemos que la pastura es un cultivo, ¿eh? No tenemos que pensar a los cultivos de grano como cultivos, sino que los forrajes también son cultivos y necesitan ser tratados como tal. Entonces la inversión que yo hago tiene que ser devuelta de alguna manera en kilos de forraje por hectárea por año. Bueno, básicamente los sistemas ganaderos pastoriles tenemos que pensarlos que están integrados en 3 patas, o sea, el recurso forrajero in situ, el animal que pastorea, pero en el medio el ganadero. A mis alumnos siempre me gusta decirles que son el que tiene la llave de alguna manera y el manejo de la pastura, ¿no es cierto? Y muchas veces que las pasturas se nos enmalecen, tiene que ver con qué manejo el ganadero está haciendo, o sea,
colocando sus animales a pastorear y cómo maneja de alguna manera la competencia. Encontramos dos cuestiones acá. Existe una competencia intraespecífica, en este caso entre la alfalfa, y una competencia extraespecífica entre las malezas y la alfalfa, en este caso, supuestamente. Entonces, generalmente hablamos de malezas y pensamos en herbicidas como situaciones de causa-efecto, pero lo que tenemos que pensar es que son sistemas abiertos los que nosotros gobernamos y son sistemas agronómicos. Entonces, de la misma manera, haciendo una analogía, pensando en rama negra, en un cultivo de soja, que nosotros vemos los nacimientos en otoño y sabemos que eso va a ser un potencial problema hoy al cultivo allá, de la misma forma sucede cuando las pasturas, de alguna manera, o los forrajes, dejan los espacios libres para tomar ellas recursos y poder transmitirse. Cuando nosotros vemos la maleza y vamos con un herbicida, el problema ya es tarde, porque ya tenemos un banco potencialmente de semillas importante en el suelo. Cuando sacamos a los animales esos recursos, que básicamente son agua, luz y nutrientes, quedan libres para las malezas y van replicando año a año de alguna manera su stand de individuos por metro cuadrado y se transforma con el sucesivo de los años con un problema. Un planteo bueno puede ser tener presente, o sea, qué tipo de malezas tengo y cuándo atacar con los herbicidas para bajar las cohortes, como se dice comúnmente, de individuos por metro cuadrado. Y otro planteo muy sencillo que yo siempre lo recomiendo y que tendríamos que volver: las vacas se van a comer, o la hacienda se va a comer lo más palatable y va a dejar lo que no es palatable. Yo podría generar una presión de pastoreo con el eléctrico, con el Guasén, o con diversos sistemas de pastoreo, pero generalmente son muy pocas las personas que lo hacen. Entonces yo lo que recomiendo es el control mecánico. O sea, muchas veces después del pastoreo, para mantener las pasturas limpias y para mantener el macollaje bueno e intenso en las gramíneas, para mantener la buena calidad de luz en las yemas de la alfalfa, es ideal, después que los animales salgan, tratar de pasar una desmalezadora para limpiar justamente e ir controlando de alguna manera la cantidad de individuos por metro cuadrado y la cantidad de posibles plántulas que puedan llegar a germinar y dejar descendencia. Y la otra cosa que tiene que ver con el manejo, por último, que es muy importante, es ver de dónde vienen esos animales. Si están en un sistema de cría o ciclo completo y demás, y las vacas mandarlas al bajo. Y los bajos generalmente están sucios de malezas y la biología es sabia de alguna manera y existen métodos de dispersión. La zoocoria, por ejemplo, es el método de dispersión de las semillas que se les pega en el pelo de los animales y es la forma que tienen de dispersión. Animales que vienen de lotes sucios no solamente traen sus semillas en el pelaje, sino que también la traen en sus postas. Entonces, ¿qué pasa? Ver cómo voy manejando de alguna manera todo este sistema. En pocas palabras y para ir redondeando, para que se entienda, no tenemos que tomar diagnósticos de causa-efecto, como si voy con tal herbicida, voy con un fenóxico para sacarme las malezas de hoja ancha, sino ver cómo englobo todo este sistema de alguna manera con los trabajos mecánicos, con los herbicidas y cómo manejamos de alguna manera o de dónde vienen los animales que son quienes traen de alguna manera las semillas y fomentan los métodos de dispersión. Así que muchas gracias por este tiempo, gracias por poder estar transmitiendo estos conocimientos a tu audiencia y gracias por la invitación y por poder visitarme en este día. With his same old